Nos vemos. Vamos a un tema importante durante esta semana, sobre todo que es clave. El gobierno ingresó este domingo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el fin de declarar precisamente inconstitucional el proyecto que permite un nuevo retiro de fondos de pensiones. Todo lo decíamos en esta semana que es clave para la iniciativa. Queremos conversar en profundidad sobre este tema con el diputado de la DC, Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución. Muchísimas gracias por estar con nosotros, diputado. Muy buen día. Hola Carla, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bien, quiero partirle preguntando, también para explicarle a la gente que nos ve, cuáles son los efectos prácticos de este requerimiento que hace el gobierno frente al Tribunal Constitucional. ¿Qué puede pasar si el tribunal declara inconstitucional este proyecto que ha ido avanzando? Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y esta semana tiene que seguir siendo revisada en el Senado. Sí, efectivamente, Carla, lo primero que hay que señalar que esta presentación, un día domingo, además nos sorprendió a todos por parte del gobierno ante el Tribunal Constitucional contra el segundo retiro del 10%, no afecta al trámite del proyecto. Es decir, el proyecto se puede votar por parte del Senado el día miércoles en las mismas condiciones, si quieren, en que se aprobó en la Cámara de Diputados, y eso no afecta al requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Lo que establece la Constitución es que el requerimiento al Tribunal Constitucional lo que impide es la promulgación del proyecto mientras no se pronuncie, en este caso, el Tribunal Constitucional. Por eso nosotros hemos señalado nuestra confianza en el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados, incluso por 48 diputados de gobierno. Nosotros vamos a ir al Tribunal Constitucional junto a la senadora Jimena Rincón, representados además por el abogado constitucionalista Tomás Jordán, lo va a hacer además nuestro partido, la Democracia Cristiana, para defender el proyecto que soberanamente aprobó el Congreso. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el proyecto es constitucional por dos razones. Primero, porque el Congreso conserva un poder constituyente, es el poder constituyente derivado. Lo que más insistió Chile Vamos, Carla, cuando suscribimos el acuerdo el 15 de noviembre por la nueva Constitución, es que mientras no tuviéramos un nuevo texto constitucional, el Congreso, por los altos quórum exigidos de la Constitución, puede ejercer su poder constituyente. En este caso, un artículo transitorio de la Constitución que regula el ejercicio del derecho a la seguridad social durante la pandemia, una situación excepcional. ¿Qué es lo que dice el gobierno en su requerimiento? Que son materias de ley exclusiva del presidente de la República, la que dice relación con la seguridad social. Pero ello se aplica a los proyectos de ley, no a los proyectos de reforma constitucional. ¿Diputado? Y estamos seguros que el tribunal va a ratificar aquello. Sí, ya le voy a preguntar por estos argumentos que plantea el gobierno, porque también lo que quieren frenar es un mecanismo que ellos ven que es una especie de cogobierno desde el Parlamento. Pero, ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional, por el contrario a lo que usted cree, que me dice que está convencido de que no va a ser así, llegara a decir que esto es inconstitucional? Es lo que la gente se pregunta. ¿No va a existir entonces este segundo retiro del 10%? No, no existiría, porque recordemos que lo que está proponiendo el gobierno en su proyecto alternativo no es un segundo retiro del 10%, es un autopréstamo, en que las personas le piden prestada a su propia AFP los recursos de sus ahorros previsionales y después los tienen que restituir. Es un proyecto de una naturaleza absolutamente distinta y por eso es que senadores incluso de gobierno, como el senador Moreira, como el senador Chaguán, yo ayer lo escuché decir que van a ratificar este miércoles el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, porque es un verdadero segundo retiro del 10%. Yo espero que eso no ocurra. Solo la composición del Tribunal Constitucional podría de alguna manera implicar que se acogiera la presentación del gobierno. Algunos han cuestionado que, claro, María Luisa Abraham, presidenta del Tribunal Constitucional, fue jefa de gabinete del presidente Piñera en su primer gobierno. Pero yo confío en que ella y que todos los ministros del Tribunal Constitucional van a resolver de acuerdo a derecho. Este procedimiento ya fue plenamente validado. En el caso del primer retiro del 10%, Carla, usted se acuerda, sí. El gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional. Y la gran paradoja es que acabamos de aprobar dos proyectos de retiro de fondos adicionales, el que dice relación con enfermos terminales y el retiro forzoso de fondos para pagar pensiones alimenticias, por el mismo mecanismo,
también a través de un artículo transitorio a la Constitución. Pero el gobierno no recurre contra ellos, entonces es una contradicción bastante evidente. Sí, precisamente, porque mucha gente dirá por qué el gobierno presenta este requerimiento. Lo que dicen desde el gobierno es que tiene que ver con el mecanismo, que lo que ellos quieren, de hecho ayer el ministro Monkeberg decía que ellos no se oponen al retiro del 10%, a lo que se oponen es la forma en que se hace a través de estos artículos transitorios, que en el fondo deberían darse solo cuando hay un cambio después en la Constitución y no como una forma o como un resquicio, decían ellos, de transitoriamente hacer cambios. Eso es lo que le hace ruido al gobierno. Entonces dicen que no están en contra del proyecto, pero que quieren que sea de iniciativa del Ejecutivo, porque además aquí hay un gasto fiscal. Hay gente que se va a quedar sin recursos, que van a tener que pasar, por ejemplo, un pilar solidario, va a ser el Estado el que va a tener que financiar esas pensiones. ¿No se puede llegar a un acuerdo en ese sentido entonces? ¿No se puede mejorar el proyecto que presentó el gobierno o para ustedes es intransable que debe ser el proyecto que ya está siendo tramitado en el Congreso? Pensando en que efectivamente este retiro llegue y lo que quiere el gobierno es que sea el último, que después no haya tercer, cuarto o quinto retiro. Carla, yo he presidido 2 veces la Comisión de Constitución en los 2 trámites de proyecto de retiro del 10% y en los 2 proyectos lo que hemos hecho es una invitación al gobierno a presentar propuestas. Pero el gobierno presenta una propuesta a última hora, cuando el proyecto ya se aprobó en la Cámara de Diputados, y presenta un proyecto de una naturaleza absolutamente distinta. Insisto, es un autopréstamo más que un segundo retiro. Las personas tienen que devolverle a su AFP sus propios recursos, sus propios ahorros que estaban retirando para los efectos de hacer frente a contingencias propias de la pandemia, ayudar a un familiar, etc. El argumento del gasto no es un buen argumento, porque el Tribunal Constitucional ha definido desde hace mucho tiempo que en materia de iniciativa exclusiva de proyectos, en materia de gasto, hay que distinguir cuando tiene un efecto directo sobre el gasto y cuando tiene un efecto a lo más indirecto. Este sería indirecto. Esta reforma constitucional tiene un efecto indirecto, porque el costo no lo paga el Estado, lo pagan los propios afiliados de sus ahorros provisionales. Ahora, usted me podría decir, no, es que indirectamente esas personas van a recurrir al pilar solidario, pero convengamos que personas que tenían menos de $1 millón de pesos de ahorros provisionales igual iban a recurrir, ya estaban en el pilar solidario. Por lo tanto, es un muy mal argumento y por eso, más que ir a la confrontación en el Tribunal Constitucional, yo espero que el gobierno se abra a llegar a un acuerdo. Pero lo que ha dicho el gobierno es, mire, lo único que yo les puedo ofrecer es un autopréstamo que las personas le tengan que devolver sus dineros a la propia AFP, y lo otro, incluso cuando haya sido aprobado por unanimidad del Congreso Nacional, como en el caso de los 2 proyectos que le estoy mencionando, que ocupan la misma vía, un artículo transitorio en la Constitución, yo en ese caso me opongo a esa vía y solo apoyo el proyecto del gobierno, que es un autopréstamo. Insisto, el Congreso, Carla, cuando nosotros acordamos los términos de la nueva Constitución, lo primero que dijo la derecha, Chile Vamos, nosotros conservamos el poder constituyente del Congreso mientras tengamos una nueva Constitución. ¿Cómo lo ejerce el Congreso? A través de quórum muy alto, 3/5, 2/3, y eso es lo que hemos estado haciendo. Diputado, ¿no tiene sentido que el gobierno quiera que este sea el último retiro del 10%, pensando en que evidentemente hay una merma a las pensiones? Usted me podrá decir que es necesario, que estamos en una pandemia, que la crisis ha sido tremenda para muchas familias, y es verdad. Pero también, si es que el objetivo es mejorar pensiones, esto va justo en el sentido contrario, y según expertos de distintas tendencias, ligados incluso a la oposición, reconocen que se compromete la posibilidad de una reforma a las pensiones si es que se van haciendo estos retiros. Y segundo, no sé si le parece pertinente también, además de que esto se frene aquí, digamos, como el último retiro, el que se abran desde la oposición a analizar el que se paguen tributos en el caso de las rentas más altas de personas que no son realmente las más vulnerables. Sí, efectivamente, a ver, respecto a las rentas más altas, yo voté a favor de que las personas que tuvieran ingresos sobre los 30 millones de pesos anuales pagaran un impuesto que ahora afecta el impuesto a la renta. Eso me parece bien, porque además son recursos que nunca han tributado. Entonces, si las personas de mayores ingresos ejercen su derecho a un retiro, me parece bien que paguen impuestos. En eso no hay ninguna duda.
Nosotros rechazamos un tercer retiro en la Comisión de Constitución. Eso ya está zanjado y la sala de la Cámara de Diputados también. Nosotros rechazamos una indicación del diputado Gutiérrez, del diputado Soto y otra del diputado Karim Bianchi que establecían desde ya la posibilidad de un tercer retiro. Eso fue rechazado. Por lo tanto, es algo con lo cual no debiéramos enfrentarnos. Y nosotros hemos insistido mucho que esta es la última alternativa. Si ojalá las personas, Carla, no tuvieran que recurrir a sus ahorros previsionales, pero llegamos a esta situación porque terminó el ingreso familiar de emergencia en octubre, no hay nuevos bonos para la clase media, no hay nuevos préstamos para la clase media, y por eso es que tantos parlamentarios, incluso de gobierno, han adherido a este segundo retiro, que nosotros vamos a defender hasta el final. Ahora, si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, me parece muy bien, pero el camino no es judicializar este conflicto, el camino es sentarse a conversar, llegar a un diálogo, a un acuerdo, de ver cómo vamos a permitirle a los chilenos, por una parte, poder alivianar su bolsillo y el de sus familias durante la pandemia, y al mismo tiempo llegar a un acuerdo en la reforma previsional. Nosotros despachamos, usted sabe, la Cámara de Diputados hace 10 meses la reforma previsional. Entonces llegó la hora de llegar a un acuerdo o que se vote ese proyecto del Senado, que es fundamental. Diputado, muy cortito porque se me fue el tiempo. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional debería ya dirimir esto para saber si es que se aprueba o no se aprueba? Y si se aprueba, ¿cuándo podría ese retiro hacerse efectivo? Porque se decía Navidad, pero con esto no sé si se alcanza. Espero que muy rápido, Carla, porque imagínese usted que el Senado aprueba el proyecto el día miércoles y después el Tribunal Constitucional tiene a todo Chile 2 meses esperando un fallo. O sea, yo entiendo que incluso dentro de los ministros del Tribunal Constitucional hay ex parlamentarios. O sea, ellos entenderán que sería una situación absolutamente insostenible, una dilación en esta definición. Yo espero que el Tribunal Constitucional zanje esto muy rápido, por un asunto de paz social y de seguridad jurídica. Bien, pues diputado Matías Bucher, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos quedamos atentos a lo que pasa en el Senado y en paralelo también a lo que pasa en el Tribunal Constitucional. Que tenga un buen día. Gracias, Carla. Adiós. Nos vemos.